8 semanas. Es un estudio donde vamos a hablar de cómo preparar sermones bíblicos. Y una de las cosas que vamos a hacer énfasis es en la manera de hacer un sermón llamado expositivo, lo cual beneficia mucho por su orden y su profundidad. Beneficia mucho no solamente a la persona que lo hace, sino también a la persona que lo recibe. Por eso en esta noche nosotros queremos comenzar con una primera parte que le hemos llamado introducción. Vamos a estar usando diferentes materiales. Sin embargo, yo cada semana les voy a traer impreso lo que ustedes necesitan tener para trabajar, y eso que yo les voy a dar impreso, si usted lo pone en una carpetica o lo pone en algún lugar, al final de las 8 semanas usted va a tener un folleto que les va a ayudar en muchas ocasiones para poder preparar los sermones, estudios bíblicos y otras cosas que siempre son de bendición, porque nos ayudan a la hora de dirigir una casa culto, de una misión, de una iglesia que comienza, o quizás un grupo de hogar. Quizás usted quiera tener un grupo en su hogar y quiera empezar con su familia a compartir la palabra de Dios. Esta herramienta le va a ayudar a usted a poder elaborar un bosquejo de sermón, un bosquejo de estudio, para poder compartir la palabra lo más fielmente posible. Recuerden que nosotros, una de las responsabilidades como cristianos que tenemos es transmitir la palabra de Dios a otros que se congregan con nosotros. Y de cierta manera ese propósito se cumple cuando nosotros damos una clase de escuela dominical, cuando nosotros, por ejemplo, compartimos en una conversación algunos textos bíblicos o ideas bíblicas. Así que nos conviene de alguna manera poder aferrarnos a estas herramientas y que de cierta forma nos van a ayudar a compartir esto de una mejor manera. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer allí en el versículo 14 en adelante una exhortación que el apóstol Pablo comparte con Timoteo, aquel fiel hombre de Dios que comenzaba su entrenamiento para de alguna manera ayudar a Pablo en el establecimiento de iglesias que ya habían sido fundadas. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14 dice de esta manera: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por la bendición de compartir tu palabra y compartir en esta hora con los hermanos acerca de cómo podemos implementar herramientas que nos ayudan a establecer y crear estudios bíblicos y también predicaciones para usar bien, rectamente la palabra tuya. Ayúdanos en este estudio y a lo largo de estas 8 semanas, y permite que esto podamos hacerlo con gozo, con alegría, y que sea una herramienta eficaz en nuestras manos para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, quiero comenzar explicando algunas cosas acerca de este pasaje. Una de las cosas que nos habla en este fragmento, y es un contraste entre los que usan bien la palabra de verdad y los que usan mal la palabra de verdad. Aquí dice que 2 hombres, Himeneo y Fileto, conocemos poco de ellos. Quizás en la Biblia, en otros lugares, no se habla de estos dos personajes. Sin embargo, lo que conocemos, aunque es muy poco, es suficiente para saber qué tipo de personas eran y qué tipo de cosas estaban haciendo. Dice Pablo que estos hombres habían empezado a enseñar cosas que no eran correctas, y dice, y trastornan la fe de algunos. Y una de las cosas que
Pablo le enseña a Timoteo es presentarse delante de Dios aprobado, pero usando bien la palabra de verdad. O sea, la palabra de verdad es la palabra que hoy usted tiene en su mano, es la palabra que Dios le ha permitido que usted va a usar, y usarla bien es una gran responsabilidad, debido a que al usarla mal podemos trastornar la fe de algunos. Y les digo, algunos hay trastornados por ahí que andan poniéndole a la Biblia cosas que no dice, quitándole a la Biblia cosas que no les convienen, practicando de la Biblia lo que les parece bien y lo que no, y así de cierta forma van engañando, complicando y confundiendo a las personas. Por eso nosotros en esta noche queremos prepararnos en este estudio introductorio sobre homilética. La palabra homilética es una palabra que luce bastante grande cuando la pronunciamos, una palabra bastante técnica, es una palabra que, entre otras cosas, lo que significa es estudio acerca de la Biblia y cómo exponer ese estudio. La homilía o la homilética es la herramienta o la forma de exponer el fruto del estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia para nosotros es importante, y cuando nosotros la estudiamos llegamos a conclusiones. Sin embargo, las conclusiones tenemos que saber cómo compartirlas, y a la hora de compartirlas entonces tenemos que usar herramientas homiléticas. Si ustedes se fijan, los pastores, los maestros y demás, cuando vienen a la iglesia, vienen con un sermón que cada domingo dosifican a la iglesia, se lo dan de una forma dosificada. O sea, es una enseñanza poco a poco para que todos aprendan. Probablemente en un año usted oiga 50, 60 sermones, si hay actividades especiales. Y en ese año donde usted se deleita con todos estos sermones, usted está viendo cómo el pastor o el líder o el maestro ha dosificado esa enseñanza poco a poco en sermones. Ahora, ¿cómo explicar, cómo poder enseñar y cómo preparar esos sermones? Es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar. En esta noche tengo un video que quiero que ustedes comiencen a ver antes de entrar en el material escrito que ya yo les compartí. Es un video que un poco nos enfoca acerca de lo que ya hemos estudiado, de lo que nos falta por estudiar y de qué es lo que estamos haciendo ahora. Así que vamos a pedirle al hermano Isaí que él nos lo comparte. Es un video muy pequeñito. ¿En qué consiste la buena predicación? De hecho, ¿en base a qué criterios deberíamos trabajar para que cada semana nuestros sermones alimenten a nuestra congregación de una manera que agrade a Dios? La respuesta está en un conjunto de 3 disciplinas que engloba el proceso de preparar una predicación: exégesis, hermenéutica, homilética. Estas 3 palabras no suelen aparecer en una conversación normal, así que quizás nos ayude a hacer referencia a las 3 preguntas que pretenden contestar. Exégesis. ¿Qué dice? Específicamente, ¿qué quería el autor bíblico comunicar a sus lectores originales? Hermenéutica. ¿Qué significa? Concretamente, ¿qué relevancia tiene para nosotros hoy en día? Homilética. ¿Cómo lo presento? Es decir, ¿cómo he de estructurar y presentar el mensaje para que llegue a mis oyentes con toda su autoridad divina? Estas son las 3 disciplinas esenciales de toda predicación o enseñanza bíblica buena. Hay que descubrir el sentido original del texto bíblico. Hay que interpretarlo para nuestros tiempos y contexto. Hay que comunicarlo de una manera eficaz a la gente que tenemos sentada delante. ¿Quieres asegurarte de que tus predicaciones gocen de la mayor calidad posible? Refuerza tus destrezas en estas 3 disciplinas. Ocúpate de estas 3 disciplinas al preparar cada sermón. Exegética.net está aquí para apoyarte.
queremos reforzar tu pericia en cada una de las 3 disciplinas. Y si responde a tu situación y posibilidades, también queremos ayudarte a acelerar y mejorar tu labor con la incorporación de medios informáticos. Ok, me gustaría dejarlo ahí mismo para que vieran nuevamente las 3 disciplinas. Lo que ustedes observaron, esas 3 disciplinas bíblicas nos ayudan a nosotros a preparar lo que cada domingo usted escucha desde el púlpito y desde los atriles. O sea, cada maestro, cada predicador, cada persona que predica la Biblia, de cierta manera usa cada una de esas 3 disciplinas. La primera disciplina es la disciplina de la exégesis, que se preocupa y se ocupa de descubrir el sentido original del texto. Sin embargo, esto para nosotros, en este momento en que estamos estudiando, que es un grado básico, es muy sencillo, debido a que en este momento nosotros podemos usar varias interpretaciones, o sea, varias traducciones de la Biblia, y esas traducciones de la Biblia nos dan una idea de lo que el texto quiere decir. O sea, usted tiene una Reina Valera del 60 en su casa, ese texto bíblico que usted quiere saber qué es lo que dice, la puede comparar con una versión internacional, con una versión de las Américas, con una versión popular, y el resumen de todo eso, cuando usted lo compara, le da una idea de lo que es el sentido original del texto, y eso es lo que sería para nosotros en este grado básico la exégesis. Sin embargo, algunos que ya han estado aquí en el seminario tuvieron la oportunidad de estudiar hermenéutica. Le llamamos principios de interpretación. Y principios de interpretación se ocupó de las reglas que aplicamos al texto bíblico para conocer no solamente lo que dice, sino además cómo esto que dice ahora lo puedo comunicar. Son reglas específicas. Vimos durante 8 semanas las imágenes de la Biblia, cada recurso literario, y ahora en esta oportunidad nos vamos a ocupar de la homilética. La homilética trata de cómo cogemos todo ese material que ya hemos estudiado y se lo damos a conocer a las personas. Si ustedes se fijan, cuando un pastor o predicador viene, o el pastor Lázaro predica, él no viene por la mañana y le dice a ustedes: esto es lo que tengo preparado, se lo voy a leer para que cada cual coja la idea ahí como puede. ¿No? O sea, él llega, él ora, lee un texto de la Biblia, menciona el título de su sermón, tiene en su mente una enseñanza principal para nosotros ese domingo, y además nos enseña cómo esa verdad principal puede ser aplicada en nuestra vida. De esa forma, o sea, de esa manera, es que nosotros queremos que la iglesia conozca cómo preparar sermones bíblicos. De esa manera, usando ese mismo estilo. Cuando hablamos de sermones o estudios bíblicos, y ahora le voy a invitar a que vaya a su hojita, cuando vamos a hablar de esto, nos vamos a encontrar que existen distintos tipos principales de sermones bíblicos. Por ejemplo, van a tener y van a ver y van a conocer en muchas ocasiones el sermón temático. El sermón temático. Un sermón temático es aquel cuyas principales divisiones se derivan del tema con independencia del seguimiento de un texto. Les voy a explicar eso, que parece muy complicado, pero se lo voy a explicar porque ustedes lo conocen. ¿Qué sería un sermón temático? Sería un estudio, una enseñanza a la cual nosotros evocamos primeramente el tema. Por ejemplo, decimos: nosotros queremos estudiar la soberanía de Dios. Ese va a ser nuestro tema, la soberanía de Dios. Vamos a buscar en la Biblia todos los pasajes bíblicos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, que nos den una imagen o nos compartan la idea de que Dios es soberano. Y ahí entonces podemos decir, vamos a ver en el Génesis cómo se presenta la soberanía de Dios.
o quizás, para no ser tan estricto, vamos a hacerlo en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a ver cómo Dios es soberano en esos primeros 5 libros de la Biblia. Después vamos a usar la división de los poéticos y vamos a ver la soberanía de Dios en todos los libros poéticos. Y vamos a usar textos bíblicos de Salmos, Cantares, Eclesiastés, y vamos a ver cómo Dios es soberano en todo eso. Después vamos a ir a los libros del Nuevo Testamento y vamos a continuar estudiando la soberanía de Dios. Si ustedes se dan cuenta, ahí cuando hablamos de sermón temático o estudio bíblico temático, nos referimos al hecho de sostener una verdad calzándola con muchos textos bíblicos. Cuando lo llevamos a la práctica, el sermón, ustedes van a darse cuenta rápidamente que están en presencia de un sermón temático. Cuando un predicador les dice: hoy queremos estudiar la soberanía de Dios. Por favor, busque Primera de Pedro a ver lo que dice. Usted busca Primera de Pedro. Dice la cosa. Ahora vamos a Génesis y vamos a ver lo que dice. Y es esos sermones que es la Biblia para adelante, la Biblia para atrás, la Biblia para adelante, la Biblia para atrás, la Biblia para adelante, la Biblia para atrás. Eso es un sermón temático. ¿Por qué? Porque la persona escogió un tema y ahora simplemente lo que está haciendo es calzando ese tema con todos los textos bíblicos que hablan acerca de ese tema. Esa es la manera más fácil de hacer un sermón. Sin embargo, quiero reflejarlo y decirlo, es la manera más tediosa o la manera más cansona o la manera más fácil para cansar a la audiencia. ¿Por qué? Porque simplemente usted está hablando de un tema, pero tiene a todo el mundo buscando en todos los pasajes de la Biblia, en todos los lugares de la Biblia, y usted se está perdiendo las bendiciones de hablar de contexto histórico, se está perdiendo las bendiciones de hablar acerca de hechos bíblicos y geográficos. Simplemente usted está sacando versículos bíblicos ahí una y otra vez y calzando su sermón temático. Si ustedes van a su hojita ahí, ustedes van a ver que dice de esta manera: consideremos cuidadosamente esta definición. La primera parte afirma que las principales divisiones tienen que hacerse en base al tema de la misma. Esto significa que el sermón temático empieza con un tema y que las partes principales del sermón consisten en ideas que provienen de dicho tema. La segunda parte de la definición declara que el sermón temático no exige un texto como base. ¿Se da cuenta? No hay un texto como base. No es como cuando hay otro tipo de sermón que pudieran ser textual o exegético, que es cuando una persona dice: vamos a buscar tal pasaje de la Biblia, y usted o estudia un solo texto y de eso trata la predicación completa, o estudia un párrafo y de eso trata la predicación bíblica. En este caso no. En este caso no hay un texto bíblico base. Lo que hay de base es un tema. ¿Cuántos entienden esto que les estoy diciendo? Levanten su mano. Amén. ¿Entienden eso? O sea, si usted quiere tener un tema rápidamente, elaborarlo rápidamente, usted puede hacer esto. Usted va a la concordancia bíblica. ¿Sabe lo que es la concordancia? Usted busca ahí soberanía de Dios y ahí usted tiene todos los pasajes que hablan acerca de la soberanía. Dividido incluso a veces por... Sí. Hay concordancias que lo tienen hasta dividido. Hasta dividido por subtemas. La soberanía en la salvación. En la salvación, en la creación, o quizás por libros también. Por libros. También. Entonces, esa es la manera más fácil de hacer un estudio bíblico, pero también es la manera más fácil de cansar a las personas que lo están escuchando. ¿Por qué? Porque simplemente usted va a estar declarándole lo que dice la Biblia, pero usted no está poniendo en contexto a cada pasaje que está usando. Entonces, ahí usted tiene un ejemplo de un sermón temático. Dice el tema: tenemos que descubrir qué es lo que la Biblia da como razones de la oración no contestada. ¿Cuál es el tema de un sermón temático aquí? La oración no contestada. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Busca en la Biblia todas las causas por cual la oración no está contestada. Por ejemplo, va a Santiago 4.3 y encuentra que dice: porque pedimos mal. Después se va a los Salmos 66.18 y dice: porque hay pecado en el corazón. O se va a Santiago nuevamente 1 del 6 al 7 y es porque duda de la palabra de Dios. O va a los Proverbios 28.9 y es porque somos desobedientes a la palabra.
o se va a 1 de Pedro 3:7 y es porque usted tiene un comportamiento desconsiderado en su relación con Joel. Si se da cuenta, aquí lo más importante que cosa es sostener el tema. Lo demás es buscar pasajes bíblicos que apoyen esa idea. No podemos decir que no sea un uso legítimo y bíblico de la Biblia. Sin embargo, creemos que es el uso menos apropiado, debido a que se pierden las riquezas de los contextos, de los significados de las palabras y otras cosas. Cuando estamos hablando de sermón, no solamente tenemos sermón temático, también existe un tipo de sermón que se llama el sermón textual. Ahí lo tienen en su hojita. Vayamos al concepto. El concepto lo tiene con letras cursivas. Dice, un sermón textual es aquel en el cual las principales divisiones se derivan de un texto consistente en un breve pasaje de la Escritura. Cada una de estas divisiones es utilizada a continuación como una línea de sugerencia y el texto provee el tema del sermón. ¿Qué cosa es un sermón textual? Para aclarar todas esas palabras ahí técnicas que están tremendas. Por ejemplo, vayamos a Isaías 55:7. Isaías 55:7. Un sermón textual se ocupa únicamente de un texto bíblico. Únicamente. No ocupa más. En Isaías 55:7 leemos de esta manera. Dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. ¿Qué cosa sería un sermón textual? Un sermón que va a ocupar todo el material alrededor del tema que encuentre en ese texto. Fíjese, no se va a ir a ningún otro texto, no se va a ir a ningún otro lado, simplemente va a ocupar el texto en el cual está basado y de ahí va a sacar el tema principal. Ahora, en su ejemplo, ¿cuál es el tema principal? El perdón divino. Cuando usted lee ahí el texto, dice al final, el cual es ¿qué? Amplio ¿en qué? En perdonar. Entonces, el título del sermón sería, en su ejemplo, la bendición del perdón. El tema, el perdón divino. Ahora, ¿cómo vamos a encarar el sermón textual? Por ejemplo, dividiéndolo en pequeñas secciones. La primera sección sería los objetos del perdón de Dios. Dice ahí, el impío y sus pensamientos. O sea, ¿a quién va dirigido el perdón de Dios? Si uno va a 55:7, dice, deje impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Un sermón textual es un sermón que va dirigido ¿a qué? A un tema dentro de un solo texto. En este texto, la idea principal es el perdón de Dios. La primera pregunta que le hago al texto, ¿cuál es? ¿Quiénes son los merecedores del perdón de Dios en este texto? Y el texto responde, dice, los inicuos y los impíos. Tienen que dejar su camino y sus malos pensamientos. Pero ellos son los que van a recibir el perdón de Dios. Si usted continúa, por ejemplo, el primero es el hombre inicuo, o sea, el primero es el impío, el segundo el hombre inicuo, y entonces ahí vamos al segundo punto. ¿Cuáles son las condiciones del perdón de Dios? Fíjense, el tema es el perdón de Dios. Hay un solo texto, lo dice todo el texto. Lo primero que le preguntamos al texto es, ¿quién es el que puede recibir el perdón de Dios? Ahora, la segunda pregunta que le hacemos al texto, ¿cuáles son las condiciones para recibir ese perdón de Dios? Dice ahí el mismo texto, debe abandonar el mal y el pecador debe volverse ¿a quién? A Dios. Léalo para que usted vea que se lo dice. Deje el impío ¿qué cosa? Su camino.
el hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos. ¿Y qué va a hacer? Vuélvase a Dios, el cual tendrá de él, ¿qué cosa? Misericordia. O sea, vuélvase a Dios. ¿Cuál es la condición para el perdón? Volver a Dios y abandonar, ¿verdad? Abandonar los pensamientos malos y la impiedad. ¿Quiénes son los que van a recibir el perdón de Dios? Los inicuos y los malos. Ahí lo dice mismo el texto. Ahora, una tercera pregunta que le haríamos a ese texto. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que este texto declara para aquellos que deben recibir el perdón de Dios? Dice ahí mismo el texto, el cual tendrá de él misericordia, ¿y qué más? Y será amplio en perdonar. O sea, ¿cuál es la promesa? Dios va a tener misericordia y va a ser que amplio en perdonar. Si se dan cuenta, este sermón textual es un sermón que usa profundamente la hermenéutica. Una de las cosas que nosotros estudiamos en la hermenéutica antes de este curso fue hacerle preguntas al texto. ¿Se acuerdan de eso? Cuando estudiamos que había que hacerle preguntas al texto. Había una parte de la hermenéutica que estudiamos cuando aprendimos que al texto había que preguntarle cosas. Había que hacerle preguntas para que el texto declarara realmente la verdad. Y eso es lo que propone el sermón textual. Se llama textual porque usa solamente un texto. Y a través de preguntas, el texto elabora su propio sermón. Ahora, cuando estamos hablando de sermones y de estudios bíblicos, tenemos que considerar que hay un tercer tipo de sermón al cual llamamos expositivo. Y es el sermón que nos va a ocupar a nosotros en todo este curso. Nosotros no nos vamos a ocupar en este curso ni del sermón textual, ni ¿cuál? El primero, ¿cómo se llama? El temático. Ni el textual ni el temático. No nos vamos a ocupar de ellos. Nos vamos a ocupar del sermón expositivo. El sermón expositivo es un sermón que trabaja sobre una división más amplia del texto. Un sermón expositivo, y léalo en su hoja, es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las Escrituras en relación con un tema y asunto. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. O sea, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Vamos a aprender lo que hemos llamado predicación exegética o expositiva, y vamos a ir, en cada clase vamos a incorporar cómo debemos hacer cada parte del sermón. Cómo debemos hacer cada parte del sermón. La enseñanza de este módulo es una enseñanza interactiva, porque nosotros no solamente vamos a venir a este lugar a recibir una conferencia, sino que la propuesta es, y ustedes lo van a ver ahora porque así vamos a comenzar este módulo y va a ser la tarea. La propuesta es que usted va a orar, usted va a elegir un fragmento bíblico o un pasaje bíblico. En otro círculo le llamaríamos una división natural del texto. Los que estudiaron hermenéutica saben qué es. Y una vez que usted selecciona eso, nosotros vamos a ocuparnos las 8 semanas de que ese sermón nos dé o sea, que ese pasaje bíblico nos dé un sermón. Y quizás alguno lo predique. Y quizás alguno lo predique, porque también hay una parte acá para hacer una práctica, y hasta a lo mejor el pastor lo invita para que usted... Ya lo estoy invitando. Allá están invitados, así que ya usted sabe. No lo asuste que después se me... No, pero es posible que tú también lo invites a gente. Claro, seguro, por supuesto. De hecho, a mí me gustaría que participaran por allá también y nos apoyaran. Bueno, cuando hablamos de sermón expositivo, no se me alarmen porque de pronto la próxima clase no viene nadie y entonces estamos muy complicados. No se me alarmen porque siempre hay quien puede sacar a flote a esto. Ustedes saben que poco a poco lo podemos hacer. Cuando hablamos de sermón expositivo, estamos hablando de una herramienta poderosa que puede comunicar el Evangelio. Tenemos como ejemplo Efesios 6, del 10 al 18.
Y también tenemos como ejemplo Éxodo 14, ahí se me fue un 1, Éxodo 14, 14. Entonces, lo que quiero puntualizar, eso después ustedes lo ven, lo que quiero puntualizar está en la página siguiente, después de los dos bosquejos, acá, les voy a mostrar, acá, lo que quiero... No, donde dice, alguien ha dicho... Cristalizar y humanizar. Exactamente, ahí es donde voy a... alguien ha dicho que para preparar un sermón expositivo hay 3 cosas fundamentales que se tienen que hacer. La primera, analizar. Y fíjense que entre paréntesis dice, estudiar el pasaje, ¿cómo? En detalle. Segundo, cristalizar. ¿Qué significa eso? Resumir la enseñanza en puntos principales. Y tercero, humanizar, o sea, aplicar las enseñanzas a la vida cristiana. Esas son las 3 cosas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de hacer un sermón expositivo, a la hora de estudiar. Antes de pasar a la tarea de la semana, porque cada semana vamos a tener una pequeñita tarea y vamos a ir avanzando. Para final del módulo, vamos a tener cada uno de nosotros un sermón terminado. Solo que usted va a escoger su propio pasaje bíblico y usted lo va a desarrollar y lo vamos a preguntar aquí, lo vamos a practicar y lo vamos a elaborar. Y cuando usted ve que se acaban las 8 semanas, usted va a tener un sermón completito hecho, usted va a ser capaz de predicarlo y además usted va a también conocer la herramienta de cómo hacer otros sermones. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, antes de terminar la parte de la tarea, vamos a ver un segundo video donde recapitulamos lo que aprendimos ahora, pero le vamos a añadir un poquitico más. Les vamos a dejar los videos en la computadora para que el pastor Lázaro, si alguno lo quiere llevar a su casa en una memoria, se los pueda dar y así ustedes lo pueden volver a ver. El que dice 2, ese mismo. Ahí está. Nuestra misión en exegética.net consiste en apoyar la eficiente preparación de predicaciones dinámicas que son máximamente fieles a las Escrituras. De ahí que enfaticemos las 3 disciplinas esenciales de toda predicación o enseñanza bíblica buena. Hay que descubrir el sentido original del texto bíblico, exégesis. Hay que interpretarlo para nuestros tiempos y contexto, hermenéutica. Y hay que comunicarlo de una forma eficaz a la gente que tenemos sentada delante, homilética. Siempre que te esfuerces en estos 3 terrenos con esmero e integridad, evidentemente dentro de los parámetros de tiempo que Dios te concede, puedes estar razonablemente tranquilo de estar expresando el pensar de Dios. Puede que cubras estas 3 cuestiones en 10 pasos, o 13, o 29, o 4, pero debes cubrir las 3, o tu preparación tendrá carencias. Pero pensemos sobre esta última afirmación unos momentos. ¿Qué pasa si no realizas las 3 disciplinas de manera adecuada? Creo que verás sermones mal formados, de maneras bastante características. Si solo llevas el fruto de la disciplina 1 al púlpito, puede que compartas tus descubrimientos, pero no estarás realmente predicando. Tendrás información. Sabrás cuándo se escribió el original, en qué circunstancias, a quiénes iba dirigido, etc. Sin embargo, esto no significa que automáticamente sepas qué tiene que ver con las personas que tendrás delante el domingo. Además, sin pensar en cómo has de presentarlo, puede que toda la información sea correcta, pero que la gente se duerma al escucharlo porque no ven ninguna relación evidente con la vida que a ellos les toca vivir. Si solo desarrollas lo correspondiente a la disciplina 2,
te expones al peligro de cometer eisegesis, es decir, introducir al texto un significado que no está realmente ahí. Lo más probable es que acabes predicando un mero reflejo de ti mismo o del sistema teológico que has adquirido con el paso de los años. Me temo que gran parte de la predicación estudiada que hay hoy en día comienza aquí. Sé que yo también me he encontrado haciendo esto con cierta frecuencia, presumiendo saber más sobre un texto particular de lo que realmente sé. Esta no es una buena manera de proceder. Si solo enfocas la disciplina 3, lo más probable es que prediques o enseñes espuma. Mi impresión es que demasiado de lo que se predica y publica hoy en día ha sido trabajado de esta manera. Se escogen un par de palabras clave del texto, luego se dice lo que viene a la cabeza haciendo referencia a esas palabras clave un par de veces, para que parezca un estudio legítimo. Pero existe una diferencia enorme entre realmente decir lo que dice el texto y decir lo que uno quiere con alguna referencia al texto. Y si se puede pecar con una disciplina, también con dos. Es decir, también sería interesante pensar sobre las malformaciones expositivas que se darían combinando dos de las tres disciplinas. Exégesis y hermenéutica sin homilética. Exégesis y homilética sin hermenéutica. Hermenéutica y homilética sin exégesis. Me da la impresión de que la criatura del primer emparejamiento sería una clase magistral con destellos de brillantez que impresionan al oyente, sin que le llegue a tocar el corazón. El retoño de la segunda combinación sonaría una predicación estupenda para el primer siglo. El engendro de la tercera unión probablemente sea lo que aparece en el típico púlpito liberal, muy bonito, muy actual, muy carente de la voz de Dios. Cada una de las tres disciplinas es esencial. Trabájalas como mejor te parezca, pero trabaja cada una de ellas lo mejor que puedes en el tiempo que Dios te concede. Haciendo eso, podrás ofrecer a tus oyentes la autoridad del original en cada predicación. Bueno, hermano, bastante claro me parece, ¿verdad? Si usted se quiere llevar esos videos, yo le voy a pedir a Isaí que se los comparta, o al pastor, muchas gracias, hermano, que se los comparta. Sí le voy a pedir que compartan nada más lo que hemos puesto, para que los otros no lo vean todavía, porque los otros tienen su momento donde lo vamos a ver. Ahí va a estar todo el material. Quiero, para terminar, que volvamos a nuestra hoja. Y vamos a ver lo que llamaríamos la tarea de la semana. Nosotros acá, en este módulo, siempre vamos a usar 1 hora, no más que eso. Sin embargo, siempre vamos a trabajar sobre el material que usted nos trae. Usted va a traer su material. No importa que esté mejor o peor, o más grande o más pequeño, pero vamos a trabajar en él. Para esta semana, lo primero que vamos a hacer es ¿qué cosa? Orar. Si usted no ora, la vida cristiana no florece de ninguna manera. La oración es importante. Usted debe bañar todo este estudio con oración. Hay muchos motivos para orar. No solamente por los enfermos, por los necesitados, por las situaciones del hogar. No, también hay que orar para que Dios nos permita encarar este módulo con madurez y desde una perspectiva que de verdad sea correcta y que nos anime a avanzar. En este camino, en algún momento vamos a necesitar la ayuda uno del otro. Sin embargo, eso va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque va a mostrarnos el real compañerismo que vivimos entre todos. ¿Ok? Lo segundo que vamos a hacer esta semana, seleccionar el pasaje en el cual usted va a trabajar todo el curso. Fíjese eso.
Usted va a estar 8 semanas leyéndolo, estudiándolo, extrayendo las verdades. No importa de qué libro, no importa qué tipo de literatura, si es histórica, si es epistolar, cualquiera. Lo que sí, usted tiene que orar para que Dios lo guíe y encontrar un pasaje en el cual usted va a trabajar toda la semana. De ese pasaje, usted va a pensar, cuando tenga ese pasaje, o para seleccionar ese pasaje, usted va a pensar. Así pensamos nosotros los pastores. ¿Cuál necesidad o circunstancia está pasando ahora mismo mi hogar, mi casa culto, mi iglesia? Porque nosotros no predicamos un mensaje que no abarque o que no ayude a las necesidades reales que estamos teniendo. No vamos a predicar aquí un pasaje, o sea, no vamos a predicar un sermón donde hablemos de 10 maneras de montarnos en el arca en el próximo diluvio. Eso no tiene ningún sentido. Primero, porque no hay ningún próximo diluvio. Segundo, porque si hay diluvio no va a haber ningún arca. Y tercero, eso no tiene ningún objetivo. Usted va a concentrarse en una necesidad espiritual. Usted cree que su hogar necesita más de Dios. Usted va a buscar un texto bíblico que lo pueda motivar a usted a profundizar en él, a ayudar, a estudiarlo para que sea ayudado en su vida espiritual. Lo segundo que usted va a ver es las metas del plan. Bueno, esto es para pastores, las metas del plan de trabajo. Usted olvídese eso. Tercero, usted va a considerar todo el consejo de Dios. Y cuarto, la dirección del Espíritu Santo. Fíjense que no es mucho lo que vamos a hacer esta semana. Otra semana vamos a trabajar un poquito más. En esta semana vamos a orar, vamos a considerar usar un pasaje que nos hable de una necesidad nuestra. Además de eso, vamos a considerar el consejo de Dios sobre ese pasaje. O sea, ¿qué dice otras partes de la Biblia acerca de ese pasaje? Vamos a pedirle la dirección del Espíritu Santo para encarar este estudio. Y usted ese pasaje lo va a traer a la próxima clase apuntado en su hoja. Porque a partir de la próxima clase ya nosotros vamos a empezar a trabajar durante las 7 semanas restantes sobre ese pasaje para terminar el sermón expositivo que queremos aprender. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna preocupación? A ver. Como decían antes del seminario, tú preguntabas dudas y le decían miles. Miles. Pastor, Haría un tema. yo tengo una pregunta. Ajá. En una iglesia que estábamos nosotros aquí en Las Vegas, Sí. el pastor daba la lectura bíblica. Sí. Sí, daba de un texto o 2 textos, 2 versículos. Uh-huh. Entonces él empezaba su predicación, pero nunca se refería a los 2 versículos. Claro, porque es temática. Sí. Él sacaba el sermón, era de yo. Exacto. El yo. Claro. Yo hacía esto, yo hacía esto. Porque no tenía fundamento bíblico. Exactamente. Uh-huh. Sí. Esa es una realidad y es también un engendro muchas veces. Como dice la Biblia, dice que así como entra uno, así sale uno. Claro, Sí, claro. Yo sé que es difícil, hermano, muchas veces porque nos encontramos muchas personas que asumen responsabilidades que muchas veces no están capacitados ni llamados por Dios, que es lo principal, para poder ocuparlas. Entonces, demasiadas veces nos encontramos congregados con personas que no solamente no han estudiado el tema ni tan siquiera se han preparado para hacerlo, sino que además, aunque aparentan estar en las manos de Dios, están alejados de la Escritura y del estudio de ella. Eso es muy triste y, hermano, lo mejor que hay cuando eso sucede es salir de ahí. Sí. Así que si salieron, se salvaron. Sí. Gloria al Señor. Inclusive fíjense que yo fui a jefe de los sugieres. Uh-huh.
y aprendí mucho porque llegaban iglesias, varios pastores, a invitar al pastor Sí. a que los jóvenes se reunieran con otros jóvenes, con otras iglesias, los varones tuvieran reuniones con varones de otras iglesias, las damas con las damas. Y él dijo que no, dijo... Claro, que el problema, hermano, es que cuando las cosas andan mal, la gente lo que hace es se aísla. Sí. Y probablemente sea el caso. Pero le voy a decir algo. En este momento vamos a estudiar poco a poco, poquito a poquito, cómo poder saber. Y esto es una cosa que nos pone a nosotros los pastores en desventaja. Después de esto, ya usted va a saber si el pastor Lázaro se prepara o no para predicar la Biblia. Y si yo vengo, usted va a saber si yo estoy preparado o no. Porque ya usted es capaz de decir qué tipo de sermón va a predicar, cuáles son las características de ese sermón, cómo se prepara, qué debe tener y qué no debe tener. Entonces todo eso le va a hablar a usted de la calidad del mensaje que usted está recibiendo. Y además también lo va a preparar a usted para poder asumir en algún momento también una exhortación y una predicación en la congregación, en la iglesia o en algún otro lugar. ¿Me entienden cómo es? Hemos estudiado, hay más tipos de sermones. Hay un sermón que le llaman el sermón histórico. Si usted se fija en la Biblia, todos los sermones son históricos. Pero resulta que como nosotros estamos en un tiempo que le llaman la posmodernidad, que es pasada la modernidad, el hombre de hoy en los Estados Unidos, práctico como quiere ser, necesita escuchar la palabra de Dios de forma que le llegue profunda, breve y aplicativa. Un sermón histórico para el contexto del primer siglo estaba buenísimo, porque la gente tenía mucho tiempo para escuchar. Ahora quizás un poco más sintetizado, pero más directo. No se está cambiando la verdad de la Biblia, simplemente se está optando por una manera más económica de compartirla. ¿Entienden cómo es? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, hermanos, hasta acá la clase de esta noche. Espero que puedan dormir. No se me preocupen demasiado. Vamos a orar bastante. Siempre, sí, hay que orar bastante, hermano. Siempre vamos a ayudarles, porque la intención es que juntos podamos hacer el mensaje. Así que esperamos que todos puedan participar y que esta sea una linda experiencia de cómo aprender a elaborar un sermón bíblico. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Perdón. Sí. Después, conforme vayan pasando las semanas, también vamos a ir aprendiendo en esta clase cómo evangelizar. No exactamente. No exactamente. No es quizás en otro módulo, sí vamos a ocuparnos ya de esa área. Pero ahora mismo lo que vamos a aprender es cómo hacer sermones bíblicos y cómo escudriñar el sermón bíblico. O sea, ese es lo fundamental. Ya después en otro sí nos vamos a ocupar un poco de cómo evangelizar y hay otros temas también que vamos a estar viendo. ¿Ok? Bueno, oramos para terminar. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por la bendición de poder haber compartido tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas a poder aprender de ella. Bendice a los hermanos acá. Suma a los otros que estaban por llegar, que no han llegado. Pon en el corazón de los hermanos de Génesis también participar. Ayúdanos a todos para poder serte fieles hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.